Muy bien. Bueno, a ver. La clase pasada habíamos visto, bueno, habíamos más o menos, nos habíamos metido un poquito en el campo de lo que es la estadística. Este, y habíamos hablado que, bueno, era todo un tipo de procedimiento donde para, digamos, justamente evaluar ciertas circunstancias, uno tiene que empezar por recolección de datos. ¿Está bien? La recolección de datos, eso en primer lugar. ¿Está bien? Como para, digamos, armar, digamos, un bosquejo. ¿Está bien? Como lo que hicimos en la clase pasada. ¿Está bien? Eso de hacer como especie de censo, digamos, en 45 casas, ¿sí? La variable, habíamos dicho que era la cantidad de hermanos en ese caso. Y empezamos con una recolección de datos, de preguntar en cada casa qué cantidad de hermanos había. ¿Está bien? Después, ¿qué hacemos con la recolección de datos? Lo tratamos de plasmar en una tabla que de alguna manera de a poquito nos vaya ordenando esos datos. ¿Está bien? Entonces, como segundo paso, ¿sí? El armado de tabla. ¿Tá? Y llegamos hasta ahí. ¿Tá? Armamos una tabla. Ahora estamos plantados acá. ¿Está bien? La recolección de datos pueden ser, digamos, diferentes. Habíamos dicho que estos datos podían ser de dos maneras, ¿sí? Podían ser cualitativos, estos datos, ¿sí? Por ejemplo, si se trata de evaluar, ¿sí? Por ejemplo, el color de pelo de los alumnos, ¿sí? Eso habla de cualidad. Eh, También puede ser, ahora se utiliza mucho, por ejemplo, ustedes cuando hacen un llamado telefónico o después de hacer alguna gestión, les aparece como un tipo de encuesta donde le dice que del 1 al 10 cómo consideró, digamos, si fue provechoso la ayuda que le proveyó, digamos, ¿sí? este, cierto lugar o cierta gestión que hicieron. Entonces uno le pone del 1 al 10, le ponen 10, 8, y es como que, bueno, muy satisfecho, o le dice si es muy satisfecho, satisfecho, no satisfecho, bueno, eso puede ser de cualitativo también. ¿Está bien? Y después otro habíamos visto que podía ser cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo. Esos datos podrían ser, digamos, cuantitativos en el caso de, cuando se habla de cantidad. ¿Está bien? En el caso de lo que estábamos viendo en la clase pasada, la cantidad de hermanos, habíamos dicho que era cuantitativo porque era una cierta cantidad. ¿Está? ¿Cualitativos por qué, profe? Cualitativo viene de cualidad. ¿Está bien? Sí. Puede ser, digamos, color de pelo, por ejemplo. Ah, Un ejemplo. ¿Está bien? Este, Otro te puede ser, digamos, si vos querés hacer una tabla, por ejemplo, si yo quisiera hacer, por ejemplo, a mi alumnado, mi cursada, son 35 chicos aproximadamente, y yo quiero hacer, digamos, algo cualitativo. Por ejemplo, mi variable que yo quiero analizar con respecto a mi alumnado es estado civil. Entonces, mi variable de la tabla que armaría, la variable sería estado civil. Entonces yo pondría en estas columnas, en vez de poner 0, 1, 2 de cantidad de hermanos, yo pondría acá soltero, separado, divorciado, viudo. ¿Está bien? Entonces eso sería, digamos, un armado de tabla, ¿sí? Cualitativa, ¿sí? Donde el parámetro sería cualitativo. ¿Está bien? Eso puede ser también, digamos, satisfacción del cliente. Acá una variable podría ser, en vez de numérica, puede ser satisfacción del cliente, ¿no es cierto? Y acá, en vez de poner estos números, podríamos poner muy satisfecho, satisfecho, ¿sí? No satisfecho, regular, ¿está? Entonces estaría analizando qué cantidad de personas, ¿sí? Pusieron satisfecho o no satisfecho, y a partir de ahí se armaría toda esta parte de igual manera, nada más que
Lo que cambiaría acá, esta columna, en vez de ser numérica, de cuantitativa, sería de la otra parte, cualitativa. ¿Está bien? Ok. En la parte cuantitativa, lo habíamos dicho que cuando estamos haciendo todo una tabla, ¿sí? En este caso habíamos dicho que era cuantitativa discreta, siempre y cuando los números o los datos que nosotros teníamos eran números enteros. ¿Está bien? En la cantidad de hermanos, por ejemplo, era número entero porque en ese supuesto escenario que yo les mostraba, imaginábamos que teníamos que hacer un censo en un barrio, y íbamos en un barrio que estaba constituido por 45 casas, y que el armado de la recolección de datos nos decía, mira, acá en la primera casa había 4 hermanos, en la siguiente había 3 hermanos, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces esos datos que recolectamos, ¿sí?, eran números enteros. Entonces entraba en lo que nosotros llamamos cuantitativo, variables cuantitativas. ¿Está bien? Discreta, porque eran números enteros. Y que también había otra, como que vamos a ver dentro de poquito, lo que se llaman cuantitativas continuas. ¿En qué escenario estaríamos cuando son cuantitativo discreto? Así, digamos, perdón, continuo. Cuando los números no son enteros, ¿está bien? Son decimales. Por ejemplo, si uno quiere estar acá, la variable es en mi, digamos, en mi población, por decirlo así, volviendo a la población, seríamos, por lo menos, vamos a suponer que fuese todos los alumnos que van al instituto. ¿Está bien? Mi muestra sería la cursada de seguridad e higiene de segundo año. ¿Está bien? Entonces, en la cursada de segundo año, yo la variable que quiero analizar, ¿está bien?, puede ser, digamos, la altura de mis alumnos. Entonces, mi variable sería altura de alumnos. Pero acá se me complicaría porque no serían 3 o 4 valores. Uno me va a decir 1,63, 1,70, 1,71. Y se me hace muy grande la dispersión, ya vamos a ver cómo vamos a manejar esos parámetros o esos datos de otra manera, pero en ese escenario estaríamos en una situación de variables cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque los números no son enteros. ¿Está bien? Lo mismo que yo quisiera también evaluar como variable, ¿sí?, el peso. En vez de la altura, el peso. También es un valor que me puede dar alguno que otro número entero, porque uno puede decir, yo peso 69, por ejemplo. Es un número entero, bárbaro. Pero la gran mayoría de los datos de esa recolección, de todos esos datos en sí, la gran mayoría van a ser decimales. Ellos 69,1, 70,800, 53,500. ¿Se entiende? Entonces ahí ya estaríamos en una condición de variables cuantitativas continuas. ¿Está? Entonces, nosotros, a partir de esa recolección de datos y entender qué datos vamos a recolectar y cómo llamarlos dentro de la jerga de la estadística, una vez que tenemos esos datos, nos disponemos a armar una tabla. ¿Está bien? Entonces, armamos una tabla, que esta tabla me olvidé de decirle el nombre, que ahí está en la parte teórica, que son tablas de frecuencia. ¿Está bien? Armado de tabla de frecuencia. Entonces, tabla de frecuencias. ¿Por qué viene esto de nombre de tablas de frecuencia? Porque fíjense que, de alguna manera, lo que hicimos la clase pasada es poner en esta columna la cantidad de veces, ¿sí?, que en cada casa, cuántas casas de alguna manera no tenían hermanos. ¿Está bien? Entonces, como vimos que había de esas 45 casas, había 11, ¿está bien?, que no tenían hermanos, es como que de alguna manera esta columna me está marcando bien la cantidad de veces de fondo que se repite un 0 o que aparece un 0. ¿Está bien? O la cantidad de veces que se repite de esas casas que no hay hermanos. ¿Está bien? Entonces, esta columna que vimos acá y que denominamos frecuencia absoluta, ¿sí?, esto era frecuencia absoluta,
¿Por qué la frecuencia absoluta? Porque de alguna manera los números que iban acá era la cantidad de veces, ¿sí?, que en la recolección de datos apareció un 0. ¿Está bien? Y vimos la clase pasada que pusimos acá los 45 números, los datos que recogimos de alguna manera de esas 45 casas, contabilizamos cuántas veces apareció un 0, y vimos que aparecieron 11 veces. ¿Está bien? Entonces, como frecuencia es la cantidad de veces que se repite un evento o algo, justamente acá pusimos la cantidad de veces que visualizamos un 0 en nuestra cantidad de datos. ¿Está bien? Profe, Sí. ahí dice F1 y F2, no llego a ver. Ah, F sub I. Ah, I dice ahí. Sí, F sub I. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Y el de al lado? F mayúscula sub I. Ok, listo, ahí entendí. La F mayúscula. ¿Está bien? Disculpen que hice una tablita chiquita como para tenerla ahí, digamos, lo que vimos la clase pasada. Igual esta tablita está en la parte teórica que se la mandé, no cambié nada, ¿está bien? ¿Vamos a sacar porcentaje, profe? Sí, sí, eso lo hicimos la clase pasada y ahora vamos a ver, a repasarlo de vuelta. ¿Está bien? ¿Qué hacemos acá? Una vez que teníamos los 45 datos, empezamos a ver cuántas veces aparecía un 0 de esas 45 datos que recogimos y vimos que había 11. Lo ponemos acá, en esta columna que denominamos frecuencia absoluta. Y que en la jerga de los libros les va a aparecer como una F sub I, una F minúscula al lado de una I. ¿Está bien? Para ir, digamos, familiarizándonos cuando llegue algún momento donde ustedes tengan que abordar y agarrar un libro o tengan que hacer algo estadístico donde ustedes vean estos tipos de letras o símbolos. ¿Está bien? Bien. Ahora estamos en el armado de tabla. Vimos estos datos. ¿Cómo los vamos a disponer acá? Visualizamos de estos 45 datos que veía en la clase pasada, que los escribimos en el pizarrón, vimos que la cantidad de veces que apareció un 1 era 12 veces. ¿Está bien? Eso nos quiere decir que hubo 12 casas donde visualizamos que había un solo hermano. ¿Está bien? Había un único hijo, por decirlo. Después, donde aparecían 2 hermanos, en 9 casas, donde había 3 hermanos, en 9, donde había 4 hermanos, en 3 casas, y donde había 5 hermanos, en 1. ¿Está bien? Siempre que volcamos estos datos acá, tenemos que tener, digamos, ser, digamos, de alguna manera precavidos en hacer una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria, y que esto nos dé 45, porque muchas veces lo que uno hace va contabilizando, va poniendo todos los datos acá, y muchas veces por ahí, nosotros sabíamos que había 45 datos, pero en el escribir capaz que hubo algún dato que se perdió, o que sin querer uno puso uno de menos. Entonces está bueno hacer ese, digamos, ese conteo para de ahí en más poder seguir tranquilamente que uno no perdió ningún tipo de dato. ¿Está bien? Bueno, este es el armado de la tabla que hicimos para que vayamos viendo cómo se arman las tablas y que también van a aparecer en los libros o que vamos a encontrar, donde volcamos estos datos que esta es la columna que se denomina frecuencia absoluta y cuyo símbolo es una F minúscula sub I. Ahora, ¿qué es lo que también se aparece en tablas como esta? Una columna pegada donde se va a poner lo que se llama frecuencia relativa. Perdón, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Y que se denomina con la F mayúscula sub I. ¿Está bien? Que es la que aparece acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué valores se van a colocar ahí? Va a ser un acumulado, como su nombre lo indica, va a ir acumulando. ¿Qué va a ir acumulando? La frecuencia absoluta que tenés al lado.
¿Cómo es eso, profesor? Bueno, en el primer caso, si yo tengo 11, es como un cajoncito que va sumando lo que vos le vas metiendo. Acá tenés 11, ponés en la primera fila 11. ¿Qué pasa con este 11? Si vos lo sumás a este 12 que está acá abajo, ¿cuánto te junta? 23. Ahora, si este 23 le sumás este 9, te da 32. Si este 32 le sumás 9, que está aquí abajo, la sumatoria te daría 41. Si ese 41 le sumás 3, te daría 44, y si ese 44 le sumás este que está acá, te tira 45. Y de alguna manera el acumulativo también te ayuda, porque el número final te tiene que dar la cantidad de datos que recolectaste. Como fueron 45, ahí tiene que aparecer un 45 sí o sí. ¿Está bien? ¿Estamos? Ese es sencillo, porque va recolectando a medida que uno va bajando, va sumando el número que tiene a su costado y lo va poniendo en este cajoncito. Cuando baja a la siguiente fila, ¿qué pasa con este que tenés acá en el cajón? Suma este número, y es como que ahora el cajoncito en vez de tener 23 tiene 32, y así sucesivamente. ¿Estamos? Ahora, ¿qué otro tipo de...? Esto es lo que uno haría, digamos, en la jerga. Ahora, ¿qué otro tipo de contabilización, aparte de la recolección de datos, puede aparecer? Lo que se llama frecuencia relativa. ¿Está bien? La frecuencia relativa, cuando uno habla de frecuencia relativa, y que se denomina con la letra N minúscula sub I, lo que acá va a estar evaluando es el porcentaje de esos datos. O sea, ¿qué porcentaje representa esta frecuencia, esta cantidad de veces que apareció el 0, que fueron 11 veces, con respecto al total? O sea, ¿qué porcentaje representa este valor que tengo en esta fila de frecuencia absoluta, este valor, con respecto al total general de los datos? ¿Está bien? Entonces, habíamos dicho que para calcular estos datos, que ya los pusimos acá, era decir, bueno, ¿cómo hacemos para calcular un porcentaje? Eso estaba bueno porque estaba bueno refrescar con los porcentajes, que es otro dato que muchas veces uno suele escaparse o lo ve como medio, ¿sí? Pero no es tan difícil. ¿Cuál es la clave de esto que yo les decía? Es tomar a la cantidad total como un mi 100%, la cantidad total de algo. Por ejemplo, si yo quiero ver la cantidad de asistencias en el día de hoy, y yo veo, hay 28 conectados, entonces digo, bueno, ¿cuántos son la cantidad total de los chicos? Vamos a suponer 36. Bueno, a ese 36 yo lo voy a llamar mi 100%. Entonces, ¿qué digo? Si 36 alumnos representan mi 100% de asistencia, como si todos hubiesen presenciado la clase, 28 que están conectados, X, y si yo hago este número multiplicado por este, y lo divido por este, me va a dar un valor donde me va a decir la asistencia en la clase. ¿Está bien? ¿Cómo hacíamos esto? Si a esto nosotros lo llamamos A, y a esto lo llamamos B, y a este valor lo llamamos C, para calcular nuestro porcentaje de asistencia debemos hacer C, este C, lo multiplicamos por B, y lo dividimos por este A que está acá. ¿Está bien? O sea que acá tenemos que multiplicar 28 alumnos por 100% dividido 36 alumnos. ¿Está bien? Alumnos y alumnos se me va, lo que la unidad que me está dando es el porcentaje, que es justamente lo que yo quiero calcular, porcentaje de asistencia, y lo que tengo que hacer matemáticamente es multiplicar 28 por 100, y ese valor dividido 36. 36 por 28, dice el profe. ¿Cuánto? 36 por 28. 28 por 100. 28 por 100 dividido Sí. 36. Ah, ahí Sería está. 2.800 dividido 36. Y ese me daría el valor de asistencia de la clase de hoy. ¿Está bien? Se saca el porcentaje de ahí, ¿no? Claro, ¿Parece? y ese valor te da el porcentaje.
¿Está bien? 77,7 periódico, profe. 77,7%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el porcentaje de asistencia de la clase de hoy es de un 77,7%. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Profe hace un ejemplo con la tablita? Claro, ahí lo vamos a buscar la tablita. Les di un ejemplo. Perdón, me adelanté. Algo de la Sin vida problema. real que está bueno, porque uno puede sacar porcentajes de cualquier cosa. Y ahora lo vamos a hacer con la tablita para que vean de dónde salen estos valores acá. Entonces, volviendo a justamente a esto, nosotros necesitamos llamar siempre a alguien, nuestra regla es, ¿a qué vamos a llamar nuestro 100%? Si dijimos la cantidad de alumnos de la cursada de segundo año, va a ser mi 100%, acá en este caso, ¿quién va a ser mi 100%? Es la cantidad de datos que recolecté, o sea, 45. ¿Está bien? Entonces, si 45, digamos, vamos a suponer 45 casas, por decirlo así, ¿está bien? Representan mi 100%, ¿está bien? Entonces, eso que yo digo verbalmente en matemática va así, como una flecha. Entonces, estas 11 casas donde no había hermanos, estas 11 casas, X, ¿está bien? Se corta, profe. Ah, Quedó un minuto. dale. Salimos y volvemos a entrar. Vamos, muchachos, somos 28.